Bien, continuando con el programa, le, le vamos a dar la palabra a nuestros amigos de Argentina, quienes nos van a plantear algunos casos que ellos han tenido. La idea es que esto le demos unos 20 minutos al foro de debate y contemos o comentemos algunos casos que han sido motivo de intento de fraude o fraude usando el diario oficial, que yo creo que todos han vivido algún caso de esto. Hablar de fraude es nada más ni nada menos que desnudar alguna que otra vulnerabilidad en nuestros sistemas, ¿no? Por ahí, recordando un poco lo que decía Gonzalo en cuanto a cuál es el objetivo de las instituciones que nosotros conducimos y en las que nos desarrollamos. Si bien está el derecho a la información de los ciudadanos y demás, justamente ese derecho tiene una contracara y es dotar de certeza a las publicaciones que nosotros hacemos. Pero enganchado con el tema anterior que venía, cómo dotamos nosotros de seguridad y de certeza a la publicación que nosotros hacemos, está la contracara o el origen de los datos, que es cómo hacemos para que podamos verificar o dar certeza a los receptores de que los emisores de la información son quienes estaban en competencia para hacerlo y que la información que nosotros llevamos al diario es la información fidedigna. En Argentina, bueno, a mí me tocó muy de cerca un caso paradigmático, fue por allá por el año 2004. La legislación indica que varias situaciones, varios permisos y demás, en varios casos donde el Estado otorga algún permiso, un certificado, un derecho como de explotación pesquera, se publica el otorgamiento de la resolución y demás, pero la ley pone en cabeza del interesado el costo de la publicación. ¿Qué hacían entonces los organismos? Emitían un edicto o una publicación, un aviso, que lo hacían como por escrito, en papel, en un papel membretado, con el escudo nacional, Ministerio de la Producción, Secretaría Agricultura, Ganadería y Pesca, firmado el texto del aviso y que, por ejemplo, decía... se hace saber que los permisos de pesca número tal, tal y tal han sido transferidos de sus anteriores titulares, en este caso eran 2 ciudadanos chinos, a fulano de tal. Firmado el director nacional de pesca, con su firma, con su sello y demás. Como la ley indica que estaba a cargo del interesado, vino un colega, un abogado, que se identificó, no tuvo ningún problema, y trajo el aviso para publicar. El aviso se publicó y era un fraude. Estaba falsificado el membrete, falsificada la firma del funcionario, falsificado obviamente el sello del funcionario y la transferencia nunca existió. Luego de ser publicado en el boletín oficial, nos enteramos, por haberlo seguido con la causa penal que se inició y demás, que cometieron un fraude que rondó algo así como los $500.000. Porque aquel que compró esos o creyó comprar esos derechos de pesca, al verlo publicado en el boletín oficial, hizo la transferencia correspondiente. Es decir, nuestra publicación le da validez y certeza jurídica, o por lo menos en ese caso suponía que lo daba, a las relaciones comerciales existentes entre la gente. Otros casos, bueno, esto generó obviamente un sumario administrativo, cámaras, buscar al colega, bueno, obviamente causa penal, porque nosotros conocimos como funcionarios públicos, teníamos la obligación de denunciar la existencia de un ilícito, así que bueno, todo esto siguió para adelante. Otros casos que nos ocurrían,
la autoridad comercial o de inscripción registral comercial autoriza a que muchos avisos sean publicados, avisos relacionados con las personas jurídicas, por supuesto, que tienen que ver como, por ejemplo, la inscripción de el nuevo directorio, la nueva conformación de una sociedad, el aumento de capital, la reducción de capital, la absorción, todo ese tipo de situaciones que se dan en la vida práctica de una persona jurídica. La propia autoridad autoriza a que escribanos, abogados y contadores públicos puedan asumir la representación y publiquen los avisos. ¿Sí? Por ejemplo, yo, Alberto Sete, puedo decir que la sociedad XX, sociedad anónima, aumenta su capital en virtud del artículo 205 de la Ley de Sociedades de 1.400.000 a 5.400.000 y demás. Hago el aviso, lo firmo y se publica. Pero en el diario sale publicado en Sociedades y el título no es Alberto Sete. El título es XX Sociedad Anónima. Es decir, se asume, el que lo lee, asume que quien está publicando está autorizado y tiene la personería jurídica necesaria para poder representar a esa persona jurídica. ¿Qué pasaba? Se publicaban avisos donde el sello del profesional estaba adulterado, la firma no era la del abogado. Entonces, bueno, venían con un aviso. ¿Quién lo podía traer? Lo podía traer un mensajero. Cosas que nos pasaban, por ejemplo, las asambleas de las sociedades deben ser convocadas por ley por el presidente del directorio. Así está establecido por el órgano, inclusive a través de la doctrina y la jurisprudencia, el órgano que es la Inspección General de Justicia, dice: ¿quién ejerce la representación de la sociedad? El presidente del directorio. Entonces, es el presidente del directorio el que convoca a la asamblea. El aviso debe estar firmado por el presidente del directorio. Situaciones que se nos daban. Llegaba un mensajero con una valija llena de cosas y sacaba, ¿no? Y decía: a ver, acá tengo para esto. La persona que estaba adelante lo atendía, contaba los días, que debía ser no más de 10 y no menos de 20 y no más de 10 de la realización de la asamblea, y le decía: no te dan los plazos. ¿Qué hacía el motoquero? Ah, bueno, agarraba una lapicera y cambiaba la fecha de la asamblea. Y así se publicaba. Y así se publicaba. No había ningún problema. Después, cuando empezamos a movernos un poco mejor, algunos se escondían, iban hasta la escalera, iban hasta la escalera, lo modificaban allá. O no solo los motoqueros, como llamábamos nosotros, o mensajeros, sino que también eran las propias autoridades. Venía el secretario y decía: uy, no, pero no me dan los días. Bueno, ahora, ustedes imagínense, ese aviso dice que la asamblea se convoca, o fue resuelto por el directorio que la asamblea se convoca para el 26 de noviembre. Perfecto, ahí daban los plazos. Ahora, cuando le decían: no te dan los plazos, el tipo decía: ah, bueno, entonces la convoco para el 4 de diciembre. Pero el directorio no lo sabía. En los libros, en el tiempo que el que había modificado el aviso iba hasta la sociedad y le decía: modificá el aviso, porque tuve que modificar el aviso, modificá el acta del directorio, no convoquen para el 26, va a salir convocado para el 4. Es una locura, una locura. ¿Y qué pasaba? Tomado de un poco de tus palabras, los empleados nuestros lo daban por natural. Para ellos era: y bueno, y si total, si este diario no lo lee nada. Esto es el cumplimiento de una obligación legal que le impone el Estado a una persona jurídica. Bueno, total, seguramente los socios van a ir y demás. Bueno, algunos socios no iban, se resolvía el aumento de capital, le licuaban la parte y el tipo se quedaba con 2 acciones de 250 millones. Y esas son las cosas que pasaban. Los que yo llamo los osados, ¿sí?, son capaces de hacer cualquier cosa. Y nuestros diarios, son nada más ni nada menos los que le dan validez a las relaciones jurídicas y comerciales de la gente. Entonces no podemos dejarlo librado a que cualquiera, por supuesto, cuanto más alta ponemos la vara, se entrenan más y empiezan a saltar más alto. Y si la llegamos hasta el techo, empiezan a pasar por abajo. Buscan forma. Así nosotros
Estos son los casos, buscamos algunas soluciones como lo que nosotros hoy llamamos delegación virtual. La delegación virtual implica que cada profesional que quiere hacer publicaciones en el boletín debe registrarse previamente y a quien se le otorga lo que nosotros llamamos una tarjeta de identificación, y él inclusive puede hacer la publicación online desde su ordenador, sentado en su estudio, ingresa al sistema del boletín, coloca su password, su contraseña, su usuario y su contraseña, carga el aviso como corresponde y el boletín lo tiene identificado. Porque antes ni siquiera teníamos identificado. Venía firmado por Alberto Sete, pero lo había traído Carlos. Después cuando le iban a preguntar, doctor, ¿usted firmó este aviso convocando, diciendo que se había aumentado el capital? No, esta no es mi firma. ¿Y entonces cómo hacíamos? Y no, si Sete dijo que no, ¿quién lo había traído? Ah, yo qué sé, lo trajo un muchacho de pelo largo. Pero ya se había publicado. Cuando aparecía esto, un día me tocó, dos colegas vinieron y se pelearon, porque muchos se peleaban, resolvían las cuestiones societarias en el boletín. Claro, las asambleas las publicaban, sí, en serio, yo le decía, muchachos, no lo tomen a mal, vayan a tribunales, queda a 4 cuadras. Acá no podemos. No, porque usted me tiene que publicar. Y estaba el abogado del otro que decía, usted no tiene que publicarlo. Era el caso de un presidente. 2 hermanos tenían una sociedad anónima y tenían un campo bastante interesante. El vicepresidente de la sociedad estaba muy interesado en venderlo. El presidente no. Entonces, en un momento viene, la ley dice que ejerce el presidente o el vicepresidente en ejercicio de las funciones. Viene el vicepresidente con un aviso y en ese momento ya nosotros exigíamos la certificación notarial del cargo y del ejercicio de la presidencia. Entonces vino firmado por Alberto Sete, vicepresidente de la sociedad tal, en ejercicio de la presidencia. Muy bien, perfecto, se publicó. Vino al otro día el presidente y dijo, yo estoy en ejercicio de la presidencia. Él no está en ejercicio de la presidencia. Yo no estoy ni enfermo, ni inválido, no tengo absolutamente nada. Yo quiero que usted... Pero mire, hay un problema. Yo lo único que puedo hacer era un aviso que duraba 3 días. Yo puedo interrumpir la publicación. Ahora, el que salió antes, yo no puedo sacarlo. Ya salió. Bueno, por supuesto, interrumpí la publicación. Al segundo día vino el vicepresidente y dijo, ¿por qué interrumpió la publicación? Si era por 3 días, no por 1. No, mire, porque vino el otro. Y así surgió esta anécdota de los abogados que vinieron a discutir el derecho que cada uno tenía de publicar. Obviamente terminó en causa penal porque el escribano certificó un ejercicio de la presidencia de alguien que no lo tenía. Así que, bueno, estas son algunas cosas que nos han sucedido con los osados. Sí. Al principio nosotros tomábamos los avisos solamente con la firma del responsable del aviso. Cuando empezaron a suceder todos estos hechos, empezamos a pedir más. Empezamos a pedir que los colegios intervinieran diciendo que el doctor Sete no solamente era el abogado que decía ser, sino que estaba en ejercicio de su matrícula. Y empezaron a falsificar también eso. El colegio de abogados, todos los meses... Escuchá, Carlos. Los abogados lo que son capaces de hacer también, ¿no? Todos los meses el colegio de abogados cambiaba las obleas y le empezó a poner primero una oblea, después 2 obleas, después 2 obleas con número. Igualmente todos los meses había casos de falsificación. Lo mismo pasaba con el colegio de escribanos y lo mismo pasaba con el consejo de contadores. Entonces, bueno, muchos de ellos lo hacían con certificación notarial. También empezaron a falsificar las certificaciones. Por eso te digo, nosotros llegamos a un nivel que los problemas nos superaban. Delegación virtual fue una solución. Desde el 2012 que estamos, toco madera, por lo menos el delito ahí no está a 1 metro adelante como todas las veces que pasó. Tenemos identificado quién firma y bueno, después ante la Inspección de Justicia tendrá que él comprobar que está autorizado para publicar y demás, pero por lo menos sabemos que cada fulano que está firmando es la persona que dice ser.
cosa es identificar la autenticidad del documento que se solicita publicar, ¿cierto? Y en eso los elementos electrónicos ayudan mucho porque permiten identificar si el documento está firmado por quien tiene que ser firmado, si el documento fue adulterado en la transmisión desde la fuente hasta que llega a la solicitud de publicación, y por lo tanto, de más está decir de que la tramitación previa a la publicación, cuando es electrónica y con firma electrónica, resuelve el problema de fondo. Pero también sabemos que eso está lejos, ¿no? La pregunta tiene que ver más con lo segundo. El segundo problema es si quien solicita la publicación está autorizado para solicitar, que es lo que planteabas ahora recién. Y que entiendo que ustedes resolvieron a través de lo que parece ustedes llaman delegación virtual. No sé si es el concepto. Pero, por ejemplo, en el Diario Oficial de Chile, quienes solicitan la publicación no son usuarios frecuentes. Es decir, quien viene a solicitar una publicación probablemente publique eso y una vez al año será. Entonces, el concepto de enrolar a alguien para identificarlo y para facilitar su identificación al momento de la publicación, cuando los usuarios no son frecuentes publicantes, no es muy práctico. No es muy práctico y por lo tanto, o sea, es lo que nosotros hemos vivido. Y por lo tanto nos remitimos a hacer lo básico, que es lo que ustedes planteaban, que es decirle, oye, por lo menos fírmame aquí, que tú estás solicitando esta publicación y déjame un email y un teléfono para poder tratar de identificar y ojalá no lo falsifique. Pero solo llega hasta ahí. Yo no sé si el problema que hay en Chile de solicitantes no frecuentes que publican por una única vez o una vez al año es la misma situación que hay en Argentina, ¿o no? En Argentina obviamente no es la misma porque la obligación no es la misma porque la obligación legal de publicación de las sociedades está impuesta por la propia ley, se mantiene, como en tu caso yo he escuchado que has dicho que no lo han derogado, y es la autoridad de aplicación de la vida de las sociedades, de las personas jurídicas, la que ha autorizado a que determinados profesionales, abogados, contadores y escribanos, puedan realizar este tipo de publicaciones. Por lo tanto, nosotros... Claro. No, esos no. Esos ahora, ese es viene de parte del Estado. Entonces, ahora esto tiene que ver un poco con lo que un sistema que se va a presentar mañana, pero nosotros lo que hoy tenemos es un sistema que se llama extranet oficial. La extranet oficial significa que hoy ese director nacional que tendría que haber mandado el aviso, hoy sí está registrado en el boletín. Y va a ser él quien me va a mandar electrónicamente por sistema el documento a publicar. Pero como ese documento tiene un costo y está a cargo del interesado, ¿qué va a suceder? Ese documento va a quedar en una bandeja de espera hasta que venga el interesado y diga, yo vengo a publicar un aviso de la Dirección Nacional de Pesca del número tal por la transferencia de tal, qué sé yo. Se busca en el reservorio, se dice, ¿es este? ¿Tiene estos datos? Sí, señor. Bueno, ¿me lo presupuesto? Sí, vale tanto. Bueno, páguelo. Una vez que fue y lo pagó, automáticamente entra. Pero lo que ya está determinado es la certeza de que el documento no vino en papel y en el camino le pudieron haber cambiado o lo pudieron haber hecho a la vuelta. El documento está así. Así se hacen, por ejemplo, también en lo que llamamos extranet judicial, se hacen los avisos sucesorios y todos los avisos judiciales. Son los juzgados los que ingresan los avisos. Puede ser como en el caso que contó Freddy en el proceso de ustedes, que hay veces los abogados le dan el texto, se lo acercan, lo mandan por mail, se lo acercan, alguien lo confronta en el juzgado y el juzgado lo ingresa al sistema del boletín oficial. Cuando es una publicación de las que nosotros determinamos como previo pago, el interesado viene y dice, busco el edicto sucesorio de Juan Carlos Pérez, del juzgado 69. Perfecto, se busca. No, mire, el juzgado no lo mandó.
Entonces, si no lo mandó, todavía yo no lo tengo. Entonces, si está, acá está. Juan Carlos Pérez, se escribe con S, se escribe con Z, está correcto, juzgado 69. Sí, perfecto. Bueno, espere que le doy la factura. Le doy la factura, pasa por la caja, lo pago. Bueno, ahora el sistema que ellos van a presentar permite hacer esto inclusive en forma remota. Esta es la explicación para lo que hacemos con los... Nosotros tenemos, yo qué sé, las fundaciones, las asociaciones civiles, publican asambleas únicamente y una vez por año. Sin embargo, los tenemos registrados a sus presidentes y publican por el sistema de delegación virtual. Y se registran sin problema, porque para ellos es exactamente lo mismo lo que le pedíamos antes. Antes tenía que venir el aviso con una certificación notarial, donde decía esa certificación notarial que el firmante era presidente por tal instrumento, lo mismo que decía el aviso, y lógicamente la certificación ligada al aviso. Hoy ese trámite lo hace una vez por año, se registra, tiene su tarjeta de coordenadas, y con esa tarjeta de coordenadas publica desde su escritorio las veces que quiera, una vez por año o 2 veces por año, lo que quiera. Y es un método seguro porque te aseguras que quien está haciendo el aviso es la persona que dice ser. En el momento que pidió la tarjeta, era la persona que tenía, porque cuando se presenta, tiene que presentar un certificado firmado por escribano público diciendo de que esa persona es presidente de esa fundación por tal instrumento. Eso por default automáticamente le aparece al pie del aviso. O sea que el aviso cuando salga publicado va a decir que es presidente de esa fundación por un instrumento del año, no sé, 2014. Si él cambió el presidente, ya le va a aparecer esa información incorrecta. O sea, bueno, en este caso preciso, únicamente las fundaciones publican las asambleas, no tomamos otro tipo de aviso. Entonces no le permitimos, no hay cambios de autoridades, o sea, la ley no pide que publiquen cambio de autoridades o similares, ¿no? Hay temas muy cortitos. Las sociedades, las personas jurídicas, le vamos a echar la culpa a las jurídicas, no a las personas de las que conforman. No siempre dan cumplimiento estricto a la legislación societaria y de pronto acumulan avisos y no convocan asamblea una vez por año y después cuando tienen algún problema y tienen que, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, resulta que tienen que regularizar la situación, porque el banco le dice, tráigame una certificación de que la sociedad existe, que usted es el presidente y demás. Entonces, en ese caso, obviamente, no les queda otra que venir, registrarse en el boletín y decir, bueno, mire, tengo que publicar la asamblea de tal, se realizó tal, y empiezan a regularizar. Tiene también que ver un sentido de colaboración con la Inspección General de Justicia para que ellos no tengan que estar continuamente trabajando sobre determinada cantidad de papeles y demás. Entonces ya cuando van saliendo los avisos, que de hecho ellos hoy reciben el aviso y lo pueden bajar directamente en la Inspección General de Justicia. Ya no tiene que venir el interesado, comprar el diario, cortar la hoja y llevarla a la Inspección de Justicia para acreditar que publicó. Basta con que la baje directamente a internet, la IGJ o Inspección General de Justicia acepta como válida esa publicación. Es el caso de la obligatoriedad sin tener una ley que la ampare, sino que es el receptor el que decidió aceptarla. Sobre el caso que nos platicaste del fraude, ¿cómo hiciste o qué paso seguiste para dejar sin efectos la publicación? ¿O no se hizo nada? Así es. No se hizo ningún aviso ni rectificatorio, ni avisando de falsedad, ni nada. ¿Por qué? Porque en realidad no correspondía que el diario avisara que el aviso era falso o que había una situación. Porque entró en un proceso judicial, en una denuncia penal, y a partir de ahí el ilícito que se cometió con la registración en el boletín es lo que
En cuanto a la publicación, no. Ni siquiera ordenó ni la rectificación ni publicar que el aviso había sido falso. Nosotros tuvimos ya un caso así en 2013. Yo creo que eran argentinos porque lo hicieron muy parecido. Porque lo hicieron muy parecido. Pero sí eran los mismos, yo creo. Eran de pesca. No, pero nos metieron un gol así terrible. Como el de Maradona, ¿no? Pero nosotros sí tuvimos y vergonzosamente que publicar la rectificación para dejar sin efectos el documento. Y ahí hubo el escándalo público porque pues los periódicos lo vieron y nos hicieron pedazos, pero sí tuvimos que dejar sin efectos, y esto lo hicimos en el mismo día. Publicamos en la mañana un aviso falso de un fraude. Era parecido, no era un permiso de pesca, pero sí el gobierno le estaba dando a un tercero una hacienda por 10,000 pesos, por decir así, ¿no? Entonces, cuando la persona que dice que firmó el documento nos habló y dijo, oye, yo no lo firmé, ¿cómo que no lo firmaste? No, pues está ahí tu firma y todo. Era falsificado y tuvimos que hacer una edición vespertina donde dejábamos sin efectos la publicación que se había hecho de esa sesión de... ¿A instancia de quién? Nosotros lo hicimos a instancia nuestra. Pues fueron ustedes que actuaron per se. Lo que pasa es que era un escándalo. No. Uno, hicimos lo que ustedes hicieron, fuimos a la Procuraduría General de la República y metimos una denuncia contra quien resulte responsable por un fraude. Y por otro lado, dejamos sin efecto la publicación para cualquier asunto. Esta publicación no tiene efectos. Y lo publicamos en la tarde. El documento traía un transitorio que decía que surgía su vigencia al día siguiente. Entonces, como le publicamos la anulación el mismo día, pero sí el problema fue mediático. Tuvimos que aceptar el error y publicar la aclaración de que era un documento falso. Nunca supe si pasó o agarraron. Al otro día nos habló la persona que lo mandó a publicar, que era el señor, que seguramente le habían hecho un fraude, y nos preguntaba por qué habíamos dejado sin efectos la venta de la donación de esta hacienda. Lo citamos y obviamente no llegó, ¿no? Sí. Con firmas, con sellos, como actualmente ingresan los documentos, porque para nosotros es muy complicado. No tenemos una oficina postal electrónica, la hemos solicitado, porque si bien la Secretaría de Hacienda tiene un registro de firmas de todos los funcionarios, no nos lo comparte. Entonces, todavía estamos lo único que hicimos es, para evitar el fraude, es que nombramos enlaces con las dependencias y solamente los documentos en papel tienen que venir por el enlace. Si viene otra persona, no se acepta. La entrega de la tarjeta está registrada a la persona que el ministro designara, porque te imaginas que cambia el ministro, cambia el subsecretario y después tenés un problema. Hay algún funcionario como el jefe de despacho o el director de despacho y demás que tienen otra trayectoria y obviamente no. Con el Poder Judicial lo mismo. Nosotros hablamos con los magistrados y les hemos dicho, miren que la tarjeta esta que nosotros le damos es su firma y su sello. Así que, ojo a quién se la da. Elija usted a quién se la va a dar. ¿La va a dar a él? Bueno, yo como le identifico, número de documento, nombre, apellido, juzgado, tal y tal. Y además, no es transferible ni de persona ni de juzgado. La tarjeta está identificada con una persona determinada y solo le corresponde a un tribunal determinado. Porque puede pasar, a él lo ascienden y va a parar a otro juzgado y dice, me llevo la tarjeta del boletín. Claro, cuando ingresa, si él hiciera eso e ingresara en el sistema, lo que aparece es que entró el titular de la tarjeta con su usuario y su password y que corresponde, supongamos, al juzgado civil número 9. Cuando él lo hace desde el juzgado civil número 30 y empieza a cargar en el texto que el juzgado civil número 30, obviamente no va a coincidir el titular de la tarjeta con el juzgado que está dentro del edicto. Obviamente ese edicto se rechaza. Por eso le decimos, si los trasladan y los ascienden y demás, la tarjeta déjenla.
avísennos a nosotros que cambió el receptor, pero no se lleven la tarjeta para publicar de otro lado porque no la van a poder usar.